Durante 77 años consecutivos, de 1931 a 2008, General Motors fue la empresa privada con mayores ingresos del mundo. En su apogeo en los años 50 y 60, uno de cada dos coches vendidos en Estados Unidos llevaba una de sus marcas: Chevrolet, Buick, Cadillac, Pontiac, Oldsmobile, GMC. El presidente de GM, Charles Wilson, declaró ante el Congreso americano en 1953 que lo que era bueno para General Motors era bueno para América, y lo que era bueno para América era bueno para General Motors. Era una afirmación que en ese momento no parecía arrogante. Parecía una descripción precisa de la realidad. General, el mayor empleador privado de América. Sus fábricas definían la economía de estados enteros. Sus decisiones sobre salarios afectaban los estándares de toda la industria manufacturera. En junio de 2000, General Motors presentó la mayor quiebra industrial en la historia americana: $172.000 millones en deuda, $262.000 millones en activos, y una empresa que llevaba décadas acumulando compromisos que sus ingresos no podían sostener. El gobierno de Estados Unidos inyectó $50.000 millones para evitar la liquidación y tomó el 61% del capital de la empresa reestructurada. Era la primera vez que el gobierno federal americano tomaba el control de la mayor empresa industrial privada del país. Era también la culminación de 40 años de decisiones que habían convertido la empresa más poderosa del mundo en una empresa que no podía sobrevivir sin rescate estatal. El apogeo de General Motors fue construido sobre una ventaja competitiva que Alfred Sloan, el CEO que dirigió GM articuló con precisión en los años 20, la estrategia de un coche para cada bolsillo y cada propósito. Donde Henry Ford había apostado por un único modelo a precio bajo, el modelo T, Sloan diseñó una cartera de marcas que cubría todos los segmentos del mercado. Chevrolet era para el comprador de menor poder adquisitivo. Pontiac era el siguiente escalón. Oldsmobile era para la clase media establecida. Buick era para la clase alta aspiracional. Cadillac era para los más ricos. El modelo de cartera permitía a GM capturar clientes en cada etapa de su vida y su carrera. Comenzabas con un Chevrolet, ascendías a un Oldsmobile, y si tenías suficiente éxito, terminabas en un Cadillac. Era una estrategia de fidelización a largo plazo que mantenía a los clientes dentro del ecosistema GM a lo largo de décadas. La estrategia funcionó extraordinariamente bien durante décadas porque GM tenía la escala para fabricar coches en cada segmento con mayor eficiencia que cualquier competidor. La escala generaba economías que los competidores no podían replicar. Las economías de escala generaban márgenes que financiaban la investigación y el desarrollo que mantenía los productos competitivos. Era un círculo virtuoso que se reforzaba a sí mismo mientras GM dominaba el mercado. El primer crack en el dominio de GM apareció en los años 70 con la crisis del petróleo de 1000. Los coches americanos de la época, incluyendo los de GM, eran grandes, pesados y consumían mucho combustible. Era el producto que el mercado americano había preferido durante décadas. Coches grandes con motores potentes que reflejaban la abundancia energética y el poder económico de la clase media americana de posguerra. Cuando el precio del petróleo se cuadruplicó en 1973 y los conductores americanos hicieron cola durante horas para llenar el depósito, las preferencias de mercado cambiaron bruscamente. Los coches pequeños y eficientes de Toyota y Honda, que habían llegado al mercado americano en los años 60 y habían sido ignorados por GM como productos marginales para compradores de bajo poder adquisitivo, se convirtieron de repente en exactamente lo que el mercado quería. GM respondió con sus propios coches pequeños, el Chevrolet Vega y el Chevrolet Chevette, que fueron diseñados rápidamente para competir con los japoneses y que tenían problemas de calidad que los coches japoneses no tenían. La diferencia de calidad entre los coches japoneses y los americanos, que en los años 60 era marginal, se hizo visible y cuantificable en los años 70. Los consumidores americanos empezaron a percibir que los coches japoneses eran más fiables, requerían menos reparaciones y mantenían mejor su valor de reventa. Era la primera erosión de la ventaja competitiva de GM que no pudo ser revertida. Los compromisos de pensiones y beneficios de salud con los empleados jubilados de GM se convirtieron en la carga financiera más significativa de la empresa en las décadas siguientes. El United Auto Workers, el sindicato que representaba a los trabajadores de la industria del automóvil, había negociado durante décadas contratos que incluían pensiones de beneficio definido y cobertura de salud para los jubilados y sus familias. En los años 50 y 60, cuando GM tenía cuotas de mercado del 50% y márgenes extraordinarios, esos compromisos eran manejables.
A medida que la cuota de mercado de GM caía y los beneficios se reducían, la relación entre los trabajadores activos que financiaban las pensiones y los jubilados que las cobraban se deterioraba. En los años 90, GM tenía aproximadamente 2 empleados activos por cada jubilado que recibía pensión y beneficios de salud. En los años 2000, esa relación era de aproximadamente 1 a 1. Para 2008, había más jubilados de GM recibiendo beneficios que trabajadores activos produciendo coches. Los analistas llamaban a GM una empresa de beneficios de salud que vendía coches para financiar sus obligaciones con los jubilados. Los costes de beneficios por coche producido en GM eran de aproximadamente $1.500 más que en Toyota América, que fabricaba en fábricas más nuevas sin la herencia de décadas de compromisos con jubilados. La respuesta de GM a la competencia japonesa durante los años 80 fue una combinación del lobbying político para obtener restricciones a las exportaciones y joint ventures con los propios competidores japoneses. En 1984, GM y Toyota crearon NOMI, New United Motor Manufacturing Inc., una joint venture que fabricaba coches Toyota y GM en una misma fábrica en Fremont, California. La fábrica de Fremont había sido la peor fábrica de GM antes del cierre. Altísimas tasas de ausentismo, problemas de calidad crónicos, conflictos laborales continuos. Toyota la reabrió con los mismos trabajadores y la transformó en una de las fábricas con mejores métricas de calidad y productividad de América. Era la demostración más clara posible de que la diferencia de calidad entre GM y Toyota no era de los trabajadores, era de los sistemas de gestión de producción. El Toyota Production System, con su énfasis en la calidad en el origen, la eliminación del desperdicio y la participación de todos los trabajadores en la mejora continua, producía coches más fiables con el mismo personal que el sistema de producción de GM producía coches con problemas de calidad. EM aprendió de NUMMI en términos técnicos. No fue capaz de aplicar esas lecciones a escala en todas sus fábricas, porque el cambio requería transformar cultura organizativa, relaciones laborales y sistemas de incentivos que llevaban décadas establecidos. Los años 90 fueron una década de ilusión para GM. El mercado americano experimentó un boom económico que generó demanda de camionetas pickup y SUVs, vehículos en los que GM y Ford tenían ventajas competitivas estructurales. Las camionetas Chevrolet Silverado y GMC Sierra, y los SUVs como el Tahoe y el Suburban, tenían márgenes brutos de $10 a $15.000 por unidad, extraordinarios para la industria del automóvil. La demanda era fuerte y la competencia japonesa era más débil en esos segmentos, porque los fabricantes japoneses habían construido sus ventajas en el mercado de coches de pasajeros, no en pickups y SUVs. IM generó beneficios sustanciales durante los años 90 gracias a esa demanda, pero los beneficios de las pickups y los SUVs enmascararon la debilidad estructural de la empresa. Sus coches de pasajeros seguían perdiendo cuota de mercado frente a Toyota, Honda y Volkswagen. La cuota de mercado total de GM en el mercado americano cayó del 45% en 1980 al 29% en 2000. Cada punto de cuota de mercado perdido era un volumen de ventas que no contribuía a cubrir los enormes costes fijos de las fábricas y los compromisos con los jubilados. EM era rentable en los años 90 a pesar de perder cuota de mercado porque los márgenes de las pickups y SUVs compensaban las pérdidas en coches de pasajeros. Era una situación financieramente frágil disfrazada de rentabilidad. La crisis de 2008 eliminó la cobertura que los SUV y las pickups habían dado a GM durante una década. Cuando el precio del petróleo alcanzó $147 por barril en julio de 2000, los consumidores americanos dejaron de comprar los vehículos de bajo consumo, que eran la parte más rentable del negocio de GM. La crisis financiera que siguió al colapso de Lehman Brothers en septiembre de 2008 redujo el crédito disponible para los compradores de coches. Las ventas de toda la industria cayeron precipitadamente. Para GM, que tenía costes fijos enormes y poca flexibilidad para reducirlos rápidamente, la caída de ventas fue inmediatamente devastadora. La empresa comenzó a quemar efectivo a una velocidad que hacía inevitable la quiebra sin una inyección de capital extraordinaria. GM y Chrysler se presentaron al Congreso americano en noviembre de 2008 solicitando rescate federal. Los 3 CEOs de GM, Ford y Chrysler viajaron a Washington en jets privados para pedir dinero al gobierno, una imagen que generó críticas bipartidistas sobre la desconexión entre los líderes de la industria y la realidad económica que sus propios trabajadores vivían. El Congreso rechazó el primer intento de rescate. La administración Bush y posteriormente Obama usaron fondos del programa TARP, originalmente diseñado para rescatar bancos,
para proporcionar financiación puente a GM y Chrysler, mientras se negociaba una reestructuración. La quiebra de GM en junio de 2009 fue una quiebra preempaquetada. Los términos de la reestructuración fueron negociados antes de la presentación formal ante el Tribunal de Quiebras, para minimizar el tiempo que la empresa pasaba en el proceso legal y la incertidumbre que ese proceso generaba para los clientes y proveedores. El proceso tomó 40 días, extraordinariamente rápido para una empresa de esa complejidad. La reestructuración eliminó 4 marcas. Pontiac, Saturn, Hummer y Saab fueron discontinuadas. La red de distribuidores fue reducida de aproximadamente 6.000 a menos de 4.000. Las fábricas menos eficientes fueron cerradas. Los compromisos de pensiones y beneficios de salud con los jubilados fueron renegociados, con el sindicato UAW aceptando participación en el capital de la nueva GM, a cambio de reducir las obligaciones de la empresa. El gobierno americano inyectó $50.000 millones y recibió el 61% del capital de la nueva empresa. El gobierno canadiense inyectó 9.500 millones adicionales, a cambio del 12% del capital. Los tenedores de bonos y los accionistas anteriores recibieron fracciones de sus inversiones. La nueva GM emergió del proceso de quiebra con una estructura de costes sustancialmente más baja que la anterior, aunque seguía siendo una empresa con costes laborales superiores a los de sus competidores asiáticos. La controversia política sobre el rescate de GM fue intensa y reveló tensiones fundamentales sobre el papel del gobierno en la economía. Los defensores del rescate argumentaban que la quiebra desordenada de GM habría destruido más de 1 millón de puestos de trabajo directos e indirectos en la industria automotriz y sus proveedores, habría devastado las economías de Michigan, Ohio y otros estados manufactureros, y habría tenido efectos de segunda vuelta que habrían agravado la recesión. Los críticos argumentaban que el rescate con dinero público de una empresa privada que había tomado malas decisiones durante décadas era una violación de los principios del mercado libre, que creaba incentivos perversos para otras empresas que podrían asumir que serían rescatadas si se volvían suficientemente grandes, y que los contribuyentes americanos estaban pagando el coste de las malas decisiones de los directivos de GM y del sindicato UAW. Ambos argumentos tenían validez. El rescate evitó una destrucción económica masiva a corto plazo. También socializó el coste de décadas de malas decisiones empresariales. La tensión entre esas dos realidades define el debate sobre qué significa ser demasiado grande para caer y qué responsabilidades tiene el Estado cuando las consecuencias de la quiebra de una empresa privada se extienden más allá de sus accionistas y acreedores. El sindicato UAW jugó un papel dual en la historia de GM, que es difícil de caracterizar con simplicidad. Los contratos que el UAW había negociado durante décadas, con pensiones de beneficio definido, cobertura de salud para jubilados y restricciones sobre la flexibilidad de contratación y despido, contribuyeron a la estructura de costes que hizo a GM tan vulnerable a la competencia y a las recesiones. Era una contribución real al problema. Pero esos contratos eran el resultado de negociaciones en que GM había aceptado voluntariamente esas condiciones. GM había preferido hacer concesiones en los beneficios diferidos, pensiones y salud, en lugar de pagar salarios más altos inmediatamente, porque los beneficios diferidos no afectaban los resultados del trimestre actual, de la misma forma que los aumentos salariales inmediatos. Era un problema de agencia clásico. Los ejecutivos que negociaban los contratos no iban a estar presentes cuando llegara el momento de pagar las pensiones a décadas de vista. Los beneficios que obtenían de los compromisos diferidos, paz laboral y resultados trimestrales controlados eran inmediatos. Los costes serían pagados por sus sucesores. Era la misma lógica que en las bonificaciones de Nortel y en las estructuras financieras de Trump. Los beneficios se capturan ahora, los costes se pagan después por otras personas. La nueva GM que emergió de la quiebra en julio de 2009 era una empresa fundamentalmente diferente en estructura de costes, pero con muchos de los mismos problemas culturales y de producto que habían debilitado a la GM anterior. La reducción de marcas, la renegociación de los compromisos con jubilados y el cierre de fábricas ineficientes crearon una base de costes más competitiva, pero la cultura organizativa, que había producido coches que eran inferiores a los japoneses en calidad y a los europeos en diseño, no se transformaba por el proceso de quiebra. La nueva GM seguía teniendo el mismo problema de diseño de producto que había tenido durante décadas. Sus coches eran competentes, pero no emocionantes. Eran razonables, pero no aspiracionales. Toyota y Honda generaban lealtad de cliente basada en la fiabilidad excepcional de sus productos. BMW y Audi generaban lealtad basada en el placer de conducción y el estatus.
GM generaba coches que estaban en algún punto entre los dos extremos sin dominar ninguno. La excepción era Cadillac, que bajo la dirección de varios CEOs consecutivos había intentado reinventarse como marca de lujo capaz de competir con las alemanas, con resultados parcialmente exitosos. Pero Cadillac era una marca dentro de una cartera. No podía por sí sola cambiar la percepción de GM como empresa. El gobierno americano vendió gradualmente su participación en la nueva GM a través de operaciones en el mercado. Para diciembre de 2013, el Tesoro americano había vendido toda su participación en GM. El precio de venta promedio fue inferior al precio al que el gobierno había adquirido las acciones durante el rescate. El gobierno perdió aproximadamente 11.000 millones de dólares en la inversión de rescate de GM, según las estimaciones del Tesoro. Defensores del rescate argumentaban que la pérdida era el coste del seguro, que había evitado la destrucción de millones de empleos y cientos de miles de millones en actividad económica. Los críticos argumentaban que era una pérdida de dinero público que subsidió la ineficiencia corporativa. Los dos argumentos eran simultáneamente correctos en sus propios marcos de análisis. El rescate generó pérdidas para los contribuyentes que lo financiaron. También evitó consecuencias económicas que habrían sido costosas para esos mismos contribuyentes de otras formas. La pregunta de si el rescate fue bueno o malo para el país depende de cuál de esos dos efectos fue mayor. Y esa es una pregunta que los economistas todavía debaten con datos y metodologías diferentes que producen conclusiones diferentes. General Motors, después del rescate, tomó decisiones de producto que revelaron que algunos problemas culturales persistían. En 2014, se hizo público que GM había sabido durante más de una década que el encendido de algunos de sus vehículos tenía un defecto que podía causar que el motor se apagara inesperadamente durante la conducción, desactivando el airbag. El defecto había causado muertes. GM había calculado internamente que el coste de recordar los vehículos para corregir el defecto era mayor que el coste estimado de los litigios por las muertes que el defecto causaría. Era una decisión de análisis coste-beneficio sobre vidas humanas que, cuando se hizo pública, generó una indignación que recordaba al caso del Ford Pinto en los años 70, cuando Ford había hecho cálculos similares sobre los costes de corregir un defecto de seguridad. GM pagó 1.500 millones en multas y llegó a acuerdos con las víctimas por cientos de millones adicionales. Era la señal de que la nueva GM había heredado parte de la cultura de la vieja GM que había tolerado durante años que el análisis financiero de corto plazo prevaleciera sobre responsabilidad de seguridad. La quiebra había reestructurado el balance. No había reestructurado todos los elementos de la cultura que había contribuido al declive. El caso de General Motors plantea preguntas sobre la durabilidad de las ventajas competitivas que parecen estructurales. Durante décadas, GM tuvo ventajas que parecían imposibles de erosionar: escala de producción, acceso a capital, red de distribuidores, reconocimiento de marca y la lealtad de millones de consumidores americanos que habían crecido comprando coches GM. Todas esas ventajas fueron erosionadas en el transcurso de 40 años por competidores que ofrecían mejor calidad, mejores diseños y mejor eficiencia. La escala no protegió a GM cuando los competidores japoneses encontraron formas de producir coches de mayor calidad a menor coste. El acceso a capital no protegió a GM cuando sus compromisos financieros con jubilados consumían el capital que necesitaba para invertir en nuevos productos. El reconocimiento de marca no protegió a GM cuando los consumidores asociaban las marcas japonesas con fiabilidad y las marcas de GM con problemas de calidad. La lección más importante del caso GM para cualquier empresa dominante es que ninguna ventaja competitiva es permanente si la empresa no trabaja continuamente para renovarla. Las ventajas estructurales protegen contra la competencia en el presente, no protegen contra la competencia del futuro si la empresa toma durante décadas las decisiones que GM tomó. Lecciones del caso General Motors. Primera lección. Los compromisos financieros diferidos son deuda, aunque no aparezcan en el balance de la misma forma que la deuda convencional. Las pensiones y los beneficios de salud de los jubilados de GM eran compromisos tan reales como cualquier bono. Los ejecutivos que negociaron esos compromisos eligieron las concesiones diferidas sobre los aumentos salariales inmediatos, porque los diferidos no afectaban los resultados del trimestre. Las generaciones siguientes pagaron el coste. Segunda lección. La cuota de mercado que se pierde gradualmente en mercados secundarios eventualmente destruye el negocio principal. GM perdió el mercado de coches de pasajeros durante décadas, mientras sus SUVs y pickups eran rentables. Cuando el mercado de SUVs colapsó en 2008, no había negocio principal suficientemente sólido para absorber el golpe. Tercera lección. Ser demasiado grande para caer
es una posición que socializa los costes de las malas decisiones empresariales con los contribuyentes. GM fue rescatada porque su quiebra desordenada habría devastado la economía de varios estados. El rescate transfirió 11.000 millones de pérdidas a los contribuyentes. Es el coste de permitir que una empresa se vuelva tan central para la economía que su colapso sea inaceptable. Cuarta lección. La reestructuración financiera no transforma la cultura organizativa. La quiebra de GM reestructuró el balance, eliminó marcas, cerró fábricas, no eliminó la cultura que había producido el escándalo del encendido defectuoso ni la que había priorizado el análisis financiero de corto plazo sobre la renovación del producto a largo plazo. Quinta lección. Las ventajas competitivas de escala son sostenibles solo si se reinvierten continuamente. La escala de GM era una ventaja que generaba márgenes. Esos márgenes debían reinvertirse en calidad, diseño e innovación para mantener la ventaja. GM usó esos márgenes para cubrir compromisos con jubilados y para sostener una estructura de costes que la competencia no tenía. La ventaja se erosionó porque los beneficios que generaban no se reinvirtieron en renovarla. Durante 77 años, lo que era bueno para General Motors era bueno para América. En 2009, lo que era malo para América, la peor recesión en 80 años, fue suficiente para destruir lo que 40 años de malas decisiones habían debilitado hasta el punto de quiebra. No fue el mercado el que mató a GM, fue GM la que se mató a sí misma. El mercado solo eligió el momento. En el próximo episodio analizaremos el caso de Webvan. En 1999, Louis Borders, el cofundador de la cadena de librerías Borders, lanzó Webvan con la visión de entregar la compra del supermercado a domicilio en 30 minutos. Levantó $375 millones, construyó almacenes automatizados en 10 ciudades americanas y procesó pedidos de cientos de miles de clientes. En 2001, 18 meses después de su IPO, Webvan liquidó sus operaciones. Amazon, Fresh, Instacart y todos los servicios de entrega de supermercado que existen hoy deben su existencia en parte a que Webvan demostró que el mercado era real. También deben su modelo de negocio en parte a que Webvan demostró exactamente cómo no construirlo.